Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la radio generalista española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y sí, habéis escuchado bien, soy Manuel Llamas, no está el habitual presentador de este programa, Luis Fernando Quintero, porque está de baja, es que... Se ha lesionado, se nos ha lesionado el maestro, es lo que tiene hacer deporte. Yo siempre recomiendo hacer deporte con moderación. Con moderación. Y en este caso Luis Fernando se está reponiendo, pero me acompañan como siempre, pues mis dos mosqueteros. Aquí en mi vera, Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Le mandamos un abrazo a Luis Fernando, porque además le está doliendo mucho. Es una lesión muy dolorosa, así que no es una lesión, pues eso, de las que molesta muchísimo, muy incómoda. Es incómoda. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte y que se recupere cuanto antes. Fíjate hasta qué punto, o sea, por supuesto vaya por delante nuestro ánimo y nuestro apoyo a nuestro queridísimo compañero, pero hasta qué punto es incómoda y demás, que no le voy a poner un negativo. Se salva del negativo porque está perfectamente justificada su ausencia en el día de hoy. Andrei Trugmel, de Value School. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Todo bien. Justo como decía, yo estaba pensando, falta justificada. O sea, totalmente no le justificada. nada en cara. Pero estoy convencido de que se va a recuperar y pronto estará de nuevo con nosotros. Y hoy tenemos el enorme placer, el lujo de contar con un grandísimo experto, uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país en materia de pensiones. Se trata de Javier Díaz Jiménez. Un auténtico placer contar contigo, Javier, profesor de Economía en el IES y titular de la cátedra Cobas AM sobre ahorro y pensiones. El placer es mío, naturalmente. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Un auténtico placer que nos acompañes en el día de hoy, donde vamos a hablar de pensiones públicas. Anda, que no está la cosa calentita para hablar de pensiones públicas y de cotizaciones sociales. Y bueno, sobre la situación del sistema, la propuesta del gobierno, las alternativas de cara a nuestra jubilación, que las hay. Y son muy importantes tenerlas en cuenta. Pero antes, un par de recomendaciones. Para empezar, una recomendación porque a 30 de septiembre el fondo Altex Quality alcanzó una rentabilidad acumulada a 3 años del 79%, un rendimiento asombroso que consiguen aplicando la ingeniería a la inversión. La cifra, desde luego, les da la razón. Más información sobre Altex Quality en invierteconlogica.com. Y por otro lado, ¿conoces Santa Lucía AM? Es la gestora de fondos de inversión del grupo Santa Lucía. Invirtiendo con ellos, aprovechas la solidez de un grupo empresarial con más de 100 años de historia y 20 de experiencia en gestión de activos. Tú sabes ahorrar, pero ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Y antes de comenzar, Andrei, ¿alguna recomendación desde Value? Sí, Manu, a finales de este mes, el día 28, viernes, de 4 a 8 de la tarde, tenemos el taller La Inversión para Todos, ¿de acuerdo? Nos estamos quedando ya sin plazas, así que animo a nuestros oyentes que les pueda interesar el programa a que se apunten ya mismo. En él lo que van a encontrar en esas 4 horas es una introducción a cómo empezar a montar un poco ese colchón de seguridad que necesitamos y que seguro que trataremos también de temas como este tan importante en la charla de hoy. Luego también cómo poder empezar a hacer un ahorro sistemático, cómo elegir bien fondos de inversión de calidad que puedan batir al mercado o la indexación, que también es una buena opción, sobre todo en cuanto a la eficiencia por costes financieros para muchos clientes, la fiscalidad, cómo hacer también la operativa, muy interesante y sobre todo también interesante por las 4 sesiones posteriores a ese taller en el que tendremos un seguimiento para contestar las dudas de nuestros alumnos y que puedan empezar a poner ese plan en marcha. Pueden acceder a este programa en nuestra página web www.valueschool.es, Value School escrito valueschool.es/formación. La inversión para todos. Pues ahí tienen toda la información disponible. Y Domingo, también tenemos una recomendación, ¿verdad? Bueno, estamos en plena campaña de nuestro curso de bolsa, curso avanzado de inversión en bolsa. Esto ya es para seleccionar acciones por tu propia cuenta. Eso es, para los que quieran hacer pequeñas tesis de inversión, para los que quieran empezar
sí, para esa pequeña selección. Yo les digo a los alumnos muchas veces que es el inicio, y poco a poco. Nosotros ya sabes que nunca recomendamos hacer locuras ni poner todo el patrimonio en la primera idea que te viene a la cabeza, pero sí esos alumnos que dicen, oye, ya me sé lo básico, estoy ahí un par de peldaños por encima de la media y sí que me gustaría hacer algunas pequeñas tesis de inversión para porcentajes pequeñitos de la cartera, pues ir viendo dónde las meto. Pues ahí ese curso avanzado de inversión en bolsa, muy interesante. Tratamos de explicarle a los alumnos los básicos que tienen que saber para intuir si una compañía les puede interesar o no. De la mano además, como siempre, de los mejores expertos, de los mejores profesores y toda la información en la página web de Locos de Wall Street. Llegados a este punto, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos con el programa de hoy, que es realmente de esos programas, Domingo, que no te puedes perder, porque vamos a hablar de pensiones, de cómo garantizarte una pensión de oro, una pensión digna, de verdad, al margen de las pensiones públicas. Atentos. Pues ya estamos de vuelta, programa especial de hoy sobre pensiones, sistema público de pensiones, cotizaciones, qué nos espera, cuáles son las alternativas para poder garantizarte una buena pensión en tu jubilación, de la mano de uno de los mayores expertos en esta materia en España, Javier Díaz Jiménez. Pero antes, Andrei, empiezas tú. Bueno, Javier, bienvenido, un placer compartir esta mesa contigo y voy a lanzar también una pequeña recomendación, que es que toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo, que acuda a YouTube ahora mismo, que busque Cobas Asset Management en el canal principal y ahí va a tener la grabación del evento entero que tuvo lugar el día 9 de octubre, si no me equivoco, sobre el sistema de pensiones, con esa colaboración que tiene Cobas con el IES, con la Cátedra de Ahorro y Pensiones. El mensaje central, me voy a permitir así resumirlo muy por encima: compromiso, largo plazo y 3 pilares que trataremos un pelín más en profundidad a lo largo de la charla de hoy, seguro. Y lo que te quería preguntar, Javier, es ¿qué conclusión o qué mensaje te gustaría que se llevasen los espectadores a ese evento? Entiendo que muy ligado con esa preocupación que podemos tener todos, ¿no? Como esos datos de 20% ya de la población española que supera los 65 años de edad. Se estima que un 50% de tasa de dependencia para 2050. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues el mensaje era, lo que hacemos es una jornada que es anual, más o menos, a veces se retrasa un poco en las fechas, patrocinada por Cobas Asset Management como parte de las actividades que hace la cátedra, y entonces aprovechamos para resumir los resultados de lo que ya hemos ido descubriendo, investigando en ese curso académico, y concretamente en esta última reunión, que fue hace unos días, hace 10 días o así, invité a Ángel de la Fuente y a Inmaculada Domínguez. Ángel de la Fuente, que como sabéis es el director de FEDEA y es otro de los expertos en pensiones, Inmaculada Domínguez, que también lleva décadas investigando sobre las pensiones, y estuvimos comentando un poco pues cómo vemos la situación y las perspectivas del sistema, ¿no? De un sistema que sabemos que la generación más numerosa de españoles nació en 1977, eso que es el absoluto final del baby boom. A partir de ahí los siguientes ya van siendo menos. Hay en números redondos unos 800.000 españoles que en 2025 han cumplido 48 años. Si os queréis forrar vendiendo velas el año que viene, 4 y 9, porque ese va a ser la moda de los cumpleaños. Va a ser 4 y 9. Y fijaros que el año pasado nacieron en España, números redondos otra vez, 300.000 personas. O sea que nos faltan 500.000 de bebés desde el máximo. Es verdad que en fin, que eso da una versión un poco exagerada. El año pasado, y esto lo sabe la ministra de la Seguridad Social, pero claro, no nos lo quiere contar, ¿no? El año pasado la Seguridad Social gastó por todos los conceptos, ¿no? Obligaciones financieras y no financieras, 230.000 millones, y de los ocupados recaudó 155.000. O sea, que como sabe la ministra, aunque no lo diga, el Estado tuvo que poner la diferencia, 75.000 millones. El déficit total de las administraciones públicas fueron 55.000. O sea, si la Seguridad Social fuera capaz de pagar sus compromisos, de atender a sus compromisos con sus ingresos propios, que son las cotizaciones de los ocupados, ahí yo no tengo en cuenta lo que pone el INEM por los parados, porque otra vez vuelve a venir el dinero no de las cotizaciones del sistema, ¿no? Entonces,
entonces, eso es lo que nos ha costado. Si hacemos el último informe de tesorería de la Seguridad Social, que es de agosto, y lo proyectamos, pues este año van a ser 80.000 millones. Va creciendo año a año. Sí, va a ir, totalmente. No, pero es que va a ir creciendo hasta 2044, que es cuando el baby boom se acaba por fin y la generación más numerosa de españoles, que insisto, nació en 1977, cumple 67 años. Si para entonces esa siguiera siendo la edad de jubilación, pues de aquí entonces van a cumplir 67 años 14,1 millones de españoles que entrarán en el sistema de pensiones, que tendrán más derechos pensionables que los que estén saliendo, que los que ya estén ahí, y que tendrán una esperanza de vida más alta, creciente, ¿no? Con lo que, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Que los déficits, por lo menos los gastos, porque de déficits nadie sabe nada, porque vete tú a saber cómo se va a hacer el PIB dentro de 20 años, cuántos algoritmos, cuántas máquinas, cuánto trabajo humano, o sea, que al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues rezar para que vengan pronto los robots y empiecen a pagarnos las pensiones, porque que los robots no son pensionables, al contrario que los niños y que los inmigrantes, pues tienen una ventaja espectacular, que no generan derechos, su trabajo, su creación de valor, no genera derechos pensionables. Y tú y yo y todos nosotros vamos a ver que las cotizaciones van a dejar de pagarse sobre las nóminas. Se van a pagar sobre los beneficios. Es impensable que en el entorno más probable, que es una sustitución masiva de empleo humano por empleo automático, llamadlo como queráis, esto se siga haciendo así. O sea, porque obviamente que las cotizaciones recaigan sobre las nóminas, que por cierto son uno de los resultados de los artículos que hemos publicado, es que simplemente recoge una idea muy, en fin, que ex post casi todo en la investigación es muy obvio. Antes, pues a alguien se le tiene que ocurrir, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Pues que el peso de las nóminas en el Producto Interior Bruto está cayendo. ¿Por qué? Porque estamos automatizando cada vez más la producción y cada vez son más los algoritmos y las máquinas que participan en la creación de valor. Por tanto, la participación de los salarios cae y la base de las cotizaciones, organices como tú quieras, pues mientras siga siendo las nóminas, pues también cae, ¿no? Y eso reduce los ingresos potenciales del sistema. Si quisieras compensarlo, esa reducción de las bases, tendrías que estar subiendo los tipos, que ya lo hace el MEI y la cuota de el mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad. Pero en fin, no empieza ni a arañar ¿no? las necesidades de financiación que va a tener el sistema. En todo caso, simplemente por la evolución de la demografía española. El tema del envejecimiento, por el final del baby boom y el principio del baby crash, ¿no? O sea, que lo que le ha pasado a una economía tan vulnerable a la demografía, como es la española, en la que el 98% de las rentas de la jubilación proceden de un sistema de reparto, porque la gran asignatura pendiente de nuestras pensiones o de las rentas de la jubilación es que la capitalización, el reparto ha sido tan generoso, ¿no? Ha sido tan bueno, en el fondo, o sea, no hay mal que por bien no venga, ha sido tan bueno que desde décadas los españoles nos hemos olvidado y hemos renunciado a la responsabilidad de complementar nuestra pensión pública del sistema de reparto con unas rentas capitalizadas, que es lo que hace todo el planeta. Todo el mundo. O sea, en fin, creo que, no sé si somos los campeones del mundo, pero de los tres top de mayor concentración, somos el anti-Chile, ¿no? Así como Chile tiene todo capitalizado, pues nosotros tenemos todo repartido, ¿no? Y todo es mucho riesgo. O sea, si me preguntas, oye, ¿vas a seguir pagando las pensiones? Oye, pues sí, pero cada vez se van a deteriorar más el resto de las partidas de los presupuestos del Estado. A ver, ¿por qué hay apagones? Porque pagamos las pensiones. ¿Por qué no funcionan los trenes? Porque pagamos las pensiones. ¿Por qué jamás habrá guarderías 03? Porque pagamos las pensiones. ¿Por qué hay colas en la sanidad? Porque pagamos las pensiones. Y sigue, porque siempre las pensiones, por cierto, y todo lo demás y el resto de las transferencias que hace la Seguridad Social, que son muchas, ¿no? Y que también complican y quitan transparencia al sistema. Porque una cosa es el envejecimiento y otra cosa es todos los demás seguros sociales que desgraciadamente en España se pagan con un solo mismo concepto, con un mismo concepto que se llama contingencias comunes. Y entonces es difícil saber en ese barullo, en ese todo revuelto de las contingencias comunes, qué parte es para la
jubilación o por la edad y qué parte es para otro tipo de prestaciones. Para todo lo demás, El tema de las pensiones es fundamental porque, como bien estabas comentando, Javier, el gasto público en pensiones está en récord histórico, va a seguir creciendo de forma sustancial. Prácticamente el incremento del gasto público en los últimos años, todo prácticamente se lo ha comido las pensiones y más. Has puesto varios datos encima de la mesa muy interesantes. Si eliminásemos el déficit de la Seguridad Social, el déficit real, no el que nos cuenta el gobierno. Exacto, no el maquillaje, contable. El Estado tendría superávit, pero no es el caso. 20.000 millones de superávit el año pasado y este año, pues otros tantos, o un poco más. 25.000. Y tenemos, España se enfrenta o afrontamos el proceso de mayor envejecimiento poblacional del mundo rico. El baby boom empieza a jubilarse ahora. Nos queda todo por delante y no se han hecho los deberes. Domingo, cuestiones a abordar sobre este tema que es ciertamente preocupante. Sí, dos apuntes. El que quiera ver el déficit real, a mí la cifra que mejor lo explica, yo creo que la hace Ángel de la Fuente precisamente en FEDEA, saca un trabajo todos los años de las cuentas reales de la Seguridad Social, porque además también incluye clases pasivas, que es lógico incluirlo, porque son obligaciones de pago obligaciones de pago del Estado ligadas con el envejecimiento, desagrega lo que son cotizaciones contributivas con ese impuesto de la Seguridad Social, ese impuesto silencioso que es la parte de la base máxima que está por encima de la pensión máxima, ahora con el MEI, la cuota de solidaridad, que aunque tengan estos nombres son impuestos porque no son cotizaciones, no generan derecho a futuro. Entonces yo creo que lo hace bastante bien y bastante sencillo, no se complica mucho para alguien que diga, bueno, quiero ver en 8 o 10 páginas y en 3-4 tablas cuáles son las cifras reales, las de verdad. Ángel de la Fuente en FEDEA lo explica bastante bien. Y sí, efectivamente, decías, ¿se van a pagar pensiones? Yo creo que sí, y que van a ser pensiones públicas razonables. No creo que sean tan generosas como las actuales, pero sí van a ser razonables. Pero, ¿qué le diríamos a una persona que se va a jubilar en los próximos 20 años y dice, vale, las pensiones públicas son razonables, pero probablemente tanto en términos de generosidad, tanto en lo que tiene que ver con la edad a la que me voy a poder jubilar, como en la relación pensión-salario, es casi inevitable que vayan a tener que descender? Eso es así, y ¿qué deberíamos hacer para intentar que nuestro estilo de vida previo a la jubilación no se deteriore? Porque claro, si te pagan una pensión que es solo la mitad de tu último salario, tienes que hacer muchos ajustes vía gasto, y en España no hemos estado acostumbrados a eso. Hemos tenido una pensión que estaba cubriendo el 75-80% de nuestro último sueldo. Eso es, y eso es la gran tragedia, ¿no? Que si tienes una pensión que va a reemplazar el 80% de tu sueldo, el ahorro óptimo para la jubilación es cero. Porque te va a sobrar dinero. Realmente los gastos de un hogar de jubilados son no superan el 80% de lo que gastaban cuando tenían que trabajar, solo con que te quites tener que ir al trabajo. Muchos jubilados tienen la casa pagada. Entonces realmente, pues esa... Sí, te lo podrías plantear. Si tienes ahorro mejor probablemente, pero te puedes plantear no tener ahorro y no pasa nada. Si tú no quieres tanto riesgo, necesitas hacer dos cosas. Uno, porque los españoles ahorramos. Lo que pasa es que ahorramos en inmobiliario, mayoritariamente en inmobiliario. No ahorramos, y además tenemos dos problemas. Uno, ese amor desordenado, el fetichismo del inmobiliario, ¿no? Que pues está bien, ya está. Es así y que no hay por qué explicarlo, es una realidad, ¿no? Y la segunda, que queremos dejarle el inmobiliario a nuestros hijos, los españoles que tienen hijos, ¿no? Y las dos cosas juntas, pues tío, te dejan muy mala situación durante tu jubilación. Entonces, ¿cuáles son las dos soluciones? Una, dado que tienes un ahorro inmobiliario, que estés dispuesto a transformarlo en un complemento para tu pensión pública del sistema de reparto, si lo necesitas, o sea, lo cual quiere decir que vas a tener que salirte de esa inversión y convertirla en un capital líquido que puedas utilizar para una retirada programada, debidamente invertida, en fin, o bien con una hipoteca inversa o algún otro mecanismo, algún otro producto financiero que te permita gastarte parte de tu inmobiliario, de tu capital inmobiliario, para complementar la pensión en aquellas familias que lo necesiten, que realmente
Pues es que no lo sabes hasta que no te jubilas, hasta que no ves qué ha pasado con el IPC, hasta que no ves cuánto es tu pensión y sobre todo, hasta que no ves cuáles son tus gastos, ¿no? Cómo evoluciona tu salud, cuánto gastas en dependencia, qué parte de esos gastos te los va a cubrir el Estado, porque el Estado te va a dar servicios de dependencias, en fin, si tienes suerte, dependiendo un poco de en qué comunidad autónoma estés, ¿no? Y entonces, pues tener esa capacidad. Y la segunda es, si no quieres hacer eso, si quieres seguir viviendo en tu casa, si no quieres vender tu casa en fin, rentabilizar de alguna manera, ir haciendo líquida y gastándote parte de tu capital inmobiliario, pues tienes que complementar tu pensión con ahorro financiero, debidamente gestionado, con un ahorro financiero a largo plazo que requiere otra mentalidad de inversión distinta. Estoy seguro que habláis de eso en este programa con frecuencia. Y hacer pues lo que hacen todos los europeos, que es hacernos responsables, déjame que diga, parcialmente responsables a título individual de nuestra pensión. Y mira, yo esto lo empezaría con una reforma que es radical y cuesta exactamente cero. ¿Cuál? El mecanismo de equidad intergeneracional, que hoy es un 1% de tu nómina, que como acabáis de decir, no aumenta tus derechos pensionables, porque los derechos pensionables se calculan por la base de cotización, no por lo cotizado. Si tú subes el tipo de cotización, sigues subiéndolo, que vas a tener la misma pensión, porque no te cambia la base. Vas a pagar más, solo pero tienes vas a una cobrar lo manera mismo. de tener mejor pensión, que te suban el sueldo. O sea, te tiene que subir, y el gobierno no te sube el sueldo, te sube el tipo, ¿no? Vale. Ok, el MEI, ese 1%, que ficticiamente, ¿no? que el relato, que la trampa contable, es decir, que está invertido y que eso dota la hucha de las pensiones que no existe, porque está todo invertido en deuda pública española, y eso es igual que esa peli que eran dos tontos muy idiotas o dos tontos muy tontos que robaron una maleta llena de billetes y cada vez que sacaban ahí ponían un pagaré que lo firmaban ellos mismos, y cuando les pillaron dijeron, pero un momento, si esto está lleno, si no nos hemos gastado nada, míralo. Pues es que eso es lo que está haciendo la Seguridad Social. Con el MEI, está pagando los sueldos de los empleados públicos y poniendo un pagaré, como hay que ser un tonto muy tonto para hacer eso, o un cara dura muy cara dura, ¿no? O una mezcla de dos caras. Bueno, pues coge el MEI y imitando, esto no es ningún invento del TV o del profesor Bacterio, que a veces, ¿no? O sea, los académicos ya sabes que caemos a veces en la tentación. Esto es simplemente copiar la pensión premium de Suecia. Ese 1% lo vamos a capitalizar en planes individuales obligatorios. Vale, soy mileurista, solo son 10 pavos al mes. Mira qué bien, pero por algo se empieza. 10 pavos al mes es mucho, mucho más que cero, muchísimo más que cero, porque cambia completamente tu mentalidad. Eliges, en lo que hacen en Suecia es, vale, ¿quién administra estos planes? La Agencia Sueca de Pensiones. ¿Qué comisión tienen? Voy a exagerar un poquito, es 0,35, déjame que diga 0,25 para poner un poco más nervioso al sector, que eso ya sabes que me gusta un poco. 0,35, venga, 0,35, muy bien. ¿Por qué? Porque ¿quién es el cliente de las gestoras? Hay un universo de 800 gestoras. Cada trabajador sueco elige hasta 5 planes, una cartera de hasta 5 planes cuya composición puede cambiar una vez al año. Las gestoras se enteran, no, ¿por qué no? Porque su cliente es Agencia Sueca de Pensiones, que hace de casa de compensación. Cuando tú vendes el plan A y yo compro el plan A por la misma cuantía, pues eso no afecta a nadie y la gestora no se entera. Y acabas de... Esto que cuesta nada. Solo hace falta voluntad política, y tiene un coste político. ¿Qué va a pasar? Pues que yo no sé si lo hacen por maldad o por ignorancia, pero políticamente al día siguiente van a decir que estás privatizando las pensiones. Totalmente. ¿Okay? Y en vez de decir estás mejorando las pensiones, estás ¿no? dando seguridad en la jubilación a todos, a 20 millones de españoles que se han vuelto inversores, que van a estar representados en los consejos de administración, porque ahí hay mucha pasta. O sea, el 1%, los 10 euros por mileuristas son pocos, pero cuando hay 20 millones de mileuristas, empieza a ser mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de 3.000, 4.000 millones al año, todos los años.
Y eso sí que complementa la pensión. Eso es tuyo, eso nadie te lo quita. Eso no está invertido en deuda pública española como los tontos muy tontos, ¿no? O sea, no, está invertido en lo que tú quieras. Y fíjate, ¿qué van a hacer 20 millones de españoles? Pues apuntarse a Value School, apuntarse, empezar a preguntar, oye, ¿esto qué es? Cambia el chip cultural de la gente. Claro que sí. Y a lo mejor, además de 10, pues ponen otros 5. Claro. Sí. Todo el mundo podemos ahorrar, todos los mileuristas de este país podemos ahorrar 5 euros al mes, ¿no? Seguro, pero Javier, me sorprende mucho, o sea, me encanta la idea, la propuesta, porque marcaría un punto de inflexión, sobre todo a nivel cultural, en el chip de la gente. Pero esto mismo que estás contando, que aquí ni se plantea, yo no he visto ningún partido político que lo plantee, lo ha planteado, corrígeme si me equivoco, lo ha planteado Alemania. Alemania está hablando de una aportación desde los 3 años a todos los alemanes que nacen, una aportación precisamente a capitalización para poder complementar su pensión pública en el futuro, y lo acaba de plantear el gobierno de Andorra. Andorra, que tiene un modelo de reparto idéntico al de España, acaban de anunciar una reforma para avanzar hacia un sistema mixto de capitalización. Aquí ni siquiera se ha planteado, Javier. Esto es lo trágico. Pues mira, igual ahora que lo dices, efectivamente, si yo os pregunto cuál es el mejor momento para empezar a ahorrar para la jubilación, algunos dicen que hoy, otros dicen que cuando cumple 50 años, otros más sofisticados dicen hoy, pues no, todo es mal. Es el día que naces. El día que naces es el día que tienes que empezar a ahorrar para la jubilación. Porque bueno, pues ten en cuenta que el ahorro capitalizado, si no llegas a la jubilación, lo heredan tus herederos. O sea, el ahorro capitalizado tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de la falta de solidaridad. Es tuyo y solo tuyo. Igual que el reparto tiene todas las ventajas y todos los inconvenientes de la solidaridad. ¿Okay? Con lo que un sistema que integre las dos cosas, que tenga esos dos pilares, más o menos el 50%, que es lo que ocurre con las mejores pensiones. Cuando yo voy a un congreso internacional, los holandeses y los suecos se pelean por quién tiene las mejores pensiones. Y los tienen muy parecidas, que es la mitad capitalizado y la mitad repartido. En fin, con planes de empleo, con todos los pilares, ¿no? O sea, con un sistema de reparto, con un sistema de planes de empleo que son obligatorios o cuasi obligatorios, y con un sistema complementario de planes personales. Muy bien, ya está. Pues chico, no hay... La idea alemana es simplemente empezar mucho antes, llevártelo antes, y claro, la magia del interés compuesto funciona mucho mejor desde los 3 años que desde los 20, y desde los 20 que desde los 40, porque le das tiempo a que ese ahorro se multiplique una y otra vez y siga creciendo al porcentaje que sea, al 5, al 6, al 7 real, que más o menos lo puedes conseguir con un índice, con una inversión que no es especialmente arriesgada y que no requiere elegir cerezas ni hacer ninguna, ¿no? O sea, no hace falta una gestión activa, compleja, y que también la puedes hacer, ¿eh? O sea, que hay para todos los gustos. Y sin embargo, pues, ¿por qué ese silencio atronador en la economía española? Por el miedo, por el pavor que le da a todos los políticos este problema. Yo yo llevo predicando en el desierto de las pensiones, no sé, iba a decirte 20 años, pero ya es mentira, serán más bien 30 o no sé si 40, o sea, prefiero no acordarme. Y siempre he dicho, cuando daba estas charlas, pues terminaba estas charlas diciendo, se busca un campeón, y tiene que ser un político de izquierdas. Tiene que ser de izquierdas, porque si es de derecha no lo van a comprar. Tiene que ser de izquierdas, tiene que ser un político de izquierdas que quiera que le partan la cara. Y yo cada vez que me encuentro con uno se lo digo. Y le digo, yo voy contigo, nos parten la cara los dos. O sea, que yo te doy autoridad, no sé, moral, no sé cuál, la poca que tenga, ¿no? Pero tenemos... ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué es mejor invertir el 1% del MEI que no genera derechos? Que es un atraco. O sea, si alguien dice esto es un atraco, pues efectivamente es manos arriba. No vas a cobrar más pensión. Desde el nombre, que es así como muy bonito, es un escándalo. Manos arriba. Ok, pues ya está. ¿Por qué? El argumento tenía que ser, el que le parezca que no, que venga aquí, o a cualquier, ¿no? O que se vaya a cualquier otro medio, en cualquier otro, y que justifique por qué es mejor invertir el 1%, por qué es mejor para los españoles, para los que lo van a recibir, por qué es mejor invertir ese 1% en deuda pública española, que darle a 20 millones de cotizantes, de trabajadores, la oportunidad, no, obligarles. O sea, es que no es una oportunidad, pero es obligatorio, es que aunque no quieras, si no quieres, pues
supuesto, que hay una cartera estándar, que es la que entra todo el mundo si no quieres líos, y cuando estés listo... Pues, de hecho, puedes hacer una cartera estándar por defecto que sea deuda pública entero, y el que no la quiera tocar, que se quede ahí. Exacto. Si te preocupa eso, ya está. Mira. Ya, pero fíjate, esa cartera con la deuda pública a tu nombre. Ahí, sí, hombre, claro. Es tuya. No, es tuya. Cambia tuya. la cosa. Y cambia mucho, porque no te la... Vamos, se la pueden expropiar, que esto es Sí, la expropiación del capital. Sí, pero eso es impopular. Pero ya empieza a ser otro lío. O sea, es un lío, hay que tener una cara dura mucho más que la de estas triquiñuelas contables, en fin, que no son gastos propios, que son impropios, que en fin, que a mí que no me cuentes eso así, que en realidad... Porque, pero lo del MEI, los políticos de izquierdas, por cierto, el señor Escrivá esto sí se lo sabe. Sí, es decir, hay ministros en el gobierno Sí. que podemos decir es que no saben, puede que es que ni se lo crean ni tienen los conocimientos. El ministro Escrivá sí lo sabía. El Masai, la actual ministra, no. Pero Escrivá sí se lo sabe. Podía haber peleado por esto. Igual que intentó pelear o hizo un amago de pelear por los planes de empresa y al final se quedó en casi nada, pero él sí podía haber peleado por esto. Y luego, a ver, que es que no estamos aquí planteando una reforma de acabar con el sistema de reparto. Pero cero, el 1%, la misma reforma que Suecia, nada. Los países que has puesto de ejemplo son socialdemocracia. O sea, ¿dónde está el problema? No hay o sea, ¿cómo ninguno. puede ser que en España esto ni siquiera entre en el debate? Es que ni siquiera has tocado la parte más polémica, o entre comillas más polémica, de la reforma sueca de principios de los 90, que fue lo de las cuentas nacionales, que también tiene sensatez, pero venga, sacamos eso del debate y que solo sea dedicarle un 1,5, un 2% del salario a ahorro a largo plazo. A tu nombre. ¿Dónde está el problema de esto? Fíjate, ya que estamos, y te sirve de mochila austriaca, si también, quieres coger y carrerilla, también. porque le puedes dar una ventana de liquidez cuando estés en el paro, si te parece oportuno, y si no, no pasa nada. O sea que pues... Ya, no por entra. eso, mira, hay muchas más reformas. Por supuesto que las cuentas nacionales que acabas de nombrar es la manera más razonable de calcular los derechos pensionables, pero esto ya empieza a ser complicado. Esto es tan elemental y hay que ir despacito. Estamos en una situación tan absurda, ¿no? Tan extrema, es tan evidente que el sistema español necesita una reforma radical, no estos parches, y muchos de los cuales van en la dirección contraria, ¿no? Claro. O sea, porque haber derogado el índice de revalorización de las pensiones, que vinculaba la pensión a la esperanza de vida, que eso pues obviamente es una... O sea, en estas circunstancias de un boom de natalidad seguido de un colapso absoluto de la natalidad, y de un aumento... la longevidad no se puede asegurar si todo el mundo envejece. ¿Contra quién? A ver, ¿contra quién? O sea, no se puede. Alguien va a quebrar. O vas a quebrar a los asegurados o a la aseguradora. ¿Por qué? Porque todo el mundo envejece. A ver, hay alguien que no lo pille. O sea, ¿contra quién lo aseguras? ¿Quién deja de envejecer? No, porque si unos envejecen y los otros no. O sea, si la edad permaneciera de esperanza de vida. Entonces, eso hacía el IRP y el factor de sostenibilidad. Está bien, o sea, ok, ya está. Eso fue en el camino contrario. Algunas de las otras reformas, los retrasos en la jubilación, el aumento del número de años de la base imponible para tener en cuenta el cálculo de la... Pues todo eso está bien, pero son parches tan insignificantes. No son cambios estructurales. Y no cambian la mentalidad de nadie. La gente va a seguir pensando que hay de lo mío, dame mi pensión, y cada vez que haya la menor amenaza a las pensiones, pues vamos todos a la calle. Y obviamente no tienes que olvidar que la democracia española está capturada por los mayores de 50 años. Que son el mayor número de votantes, más de 10 millones de personas. Que la gran faena que le hemos hecho a los jóvenes es no tenerlos. O sea, les hemos dejado en el limbo donde están los que no han nacido, o donde, no sé si están ahí, donde sea que estén. ¿Ok? Y cuando la edad, cuando hay más personas de mayores de 50 que de 18 a 50, que es el universo de los votantes, ¿quién gana las elecciones? Pues los mayores de 50. Por eso, Javier, está ahora que está en el debate público y cada vez lo veo más intenso. Se habla de guerra, es un término metafórico, guerra intergeneracional. Hemos pasado de la solidaridad intergeneracional entre generaciones a la guerra intergeneracional. Esto significa que hay muchos jóvenes que se sienten abandonados absolutamente por el sistema mientras ven
que sus padres o sus abuelos reciben una pensión de cerca de 3.000 euros al mes y encima tienen 2 casas, una de las cuales alquilan, reciben la pensión, reciben el alquiler, no tienen acceso ellos. Ven que los políticos no se fijan en sus preocupaciones, se ven abandonados por el sector público, tienen dificultades porque les suben los impuestos, no tienen acceso a la vivienda. Es decir, que se está generando un caldo de cultivo donde la sociedad como que aparece enfrentada entre generaciones debido a esto. Es el libro de Nacho Conde, de mi amigo Nacho Conde, de José Ignacio, Sí. La juventud atracada. Ahí está. Es que la juventud tiene razones para sentirse atracada, ¿ok? Y ya está. Y puede discutir que este pacto intergeneracional, si va a ser sostenible. Y al final, la respuesta es... Puede que lo sea. Vamos a ver. Los salarios bajos no son culpa de nadie más que de los jóvenes. O sea, en fin, si no tienes en cuenta las salidas, que no es fácil en este mundo donde la tecnología cambia tanto, antes de decidir que vas a estudiar o que no vas a estudiar, o si vas a hacer una FP o cómo vas a organizar tu vida, pues chico, empiezas mal, ¿eh? Porque en mi época todos queríamos ser Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Tú estudiabas biológicas? No, yo estudiaba económicas. ¿Por qué? Pues porque yo sabía que nadie... Primero, que Félix de la Rodríguez era uno y no había más, y que no ibas a ser tú. O sea, y luego no había muchos más para estudiar. O sea, que no. Y mira que yo personalmente, pero era el héroe. Así como luego fue Mario Conde y luego fue esto, pero era el héroe de aquella época. Vamos, de aquella época. Y no estudiamos biológicas por eso. Porque una cosa era, ¿no? lo que la realidad. Sí, tenías que hacer aquello. Entonces, eso no es culpa de las pensiones. Eso es culpa un poco de... pero, por supuesto, el problema de la vivienda, que eso es otro asunto, y claramente ahí afecta mucho al bienestar de los jóvenes, que tienen salarios bajos y que además tienen un coste... El coste del alquiler o en fin, de su vivienda es muy alto, con lo cual tienen, obviamente, un mundo tensionado y van a tener que resolver 3 crisis que nosotros no hemos... que yo, que tengo 65 años, no he tenido que resolver. Van a tener que resolver el cambio climático, no sé si eso es el fin del mundo o no, en fin, van a tener que resolver el final de su vida, que yo no, porque yo no tengo ninguna duda que voy a cobrar mi pensión, que va a ser la pensión máxima, llevo 40 y no sé cuántos años cotizados y me voy a jubilar con 70 años, o sea que tampoco voy a ser un pasivo muy grande para el sistema. O sea, me tienen que respetar mucho las lesiones para que yo termine rentabilizando todo lo que he cotizado. Pero bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Me gusta mi trabajo y ya está. Y no es un trabajo penoso y lo hago encantado. Vale, entonces van a tener que gestionar eso. Y claramente yo entiendo la tensión y creo que este pacto intergeneracional, si continuamos con otros aspectos de mi reforma radical de las pensiones, que es de lo que hablamos, parte de lo que hablamos el otro día, otra cosa que yo haría que no cuesta nada es, en el próximo Consejo de Ministros, anunciar que todos los regímenes quedaban a extinguir. O sea, que a partir de mañana el pacto había cambiado. El pacto antiguo... Ya está, vamos a respetar los derechos pensionables, si puede ser, ¿no? En la medida... todo el mundo que haya trabajado un minuto ya está en el sistema antiguo, pero nadie más. O sea, se paró la bola de nieve. Y se cambia. Y ahora, tengan ustedes paciencia, que tienen 20 años o que no han trabajado en su vida, vamos a debatir y vamos a decidir... ¿A partir de ahora qué? Un pacto intergeneracional que sea creíble, que sea sostenible en cualquier circunstancia demográfica y económica. Y eso pues ya te lleva a dónde te lleva, a cuentas nocionales, que tengan en cuenta todo lo cotizado a lo largo de toda la vida, que lo integren en un único número, en el saldo de la cuenta, con sus bonus y sus malus según cómo evolucionen las circunstancias demográficas y económicas de una manera automática, y que un día cuando llegue la jubilación se transforme en una anualidad, en una renta vitalicia. Y ya está. Y entonces se habrá parado el problema. Quedará mucha pasta por pagar. O sea, seguiremos teniendo... No hemos resuelto el problema, pero hemos parado la bola de nieve que cada día que pasa crece. Se hace más grande y más grande y más grande. Esto es muy importante porque, claro, eso es lo que realmente necesita el país. Necesita reflexionar al respecto, cambiar el sistema, meterle incentivos positivos como el que estábamos comentando, destinar el MEI en lugar de la compra de deuda pública a una cuenta personal de capitalización, porque eso cambiaría muchas cosas. Pero, y esto es lo que me gustaría
meter en el debate. Nada apunta a que nada de esas reformas que requiere el sistema, Javier, ningún partido esté dispuesto a hacerlo, entre otras cosas por el coste electoral. Por lo tanto... Pero es que yo creo que hay una cosa más, Manu. Yo creo que también porque la bola de nieve ya es muy grande y lo que hay que pagar es mucho. Y las dos reformas de 2013, tanto el factor de sostenibilidad como el IRP, a ver, que son costosas, sí, porque tu primera pensión va a ser más baja porque vas a vivir más, claro. Pero hay que decirle a la gente sí. Y que la pensión no puede subir con el IPC y que a lo mejor hay que aceptar una pérdida de las actuales pensiones, por ejemplo, de 5 puntos a lo largo de 10 años, pues también. Sí. Y hay que decirle a la gente, sí, el pensionista que ya está cobrando, el que ya está, no el del futuro, pero el que ya está, a lo mejor tiene que perder entre 5 y 10 puntos en los próximos 10, 15 años en función de cómo vaya el crecimiento económico del país y cómo vayan los salarios. Y hay que decirle a la gente, sí, tenemos que recortar esos 5 o 10 puntos que a lo mejor son, pues eso, dentro de 15 años, pues 15, 20, 30.000 millones en el acumulado del gasto en pensiones, porque es necesario dedicar ese dinero o a otras partidas presupuestarias o a rebajar la carga fiscal. También, tanto los pensionistas a los que les queda poco por jubilarse como los que ya están jubilados, yo creo que también tienen que hacer un pequeño esfuerzo y por ahí van las dos reformas de 2013 y es que no llegaron a entrar en vigor. En la práctica no entraron en vigor. Es que es increíble. Es cierto que el actual gobierno las anuló, las eliminó, pero es que el anterior, el del Partido Popular, no las aplicó. No, es las habían aprobado ellos y no las aplicaron. No las llegaron y retrasaron la aplicación. Pero volvamos un poco al asunto. Partiendo de la base de que esto que se plantea es muy razonable, es lo que necesita el país, pero posiblemente no se vaya a hacer a corto plazo por parte de ningún partido político, ¿qué podemos hacer nosotros, Javier? Nosotros, cada uno de nosotros. Ya sabes que siempre la sociedad puede más que el Estado. Y las personas pueden más que los gobiernos, que los políticos, los electores. Pues lo que podemos hacer es ahorrar nosotros 10 euros. Porque todos los mileuristas... Vale, pues el MEI, deuda pública. Ok, mala tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Pero aquí están mis 10 euros al mes. Y soy mileurista. Yo que soy mileurista. Que no... En fin, mileurista no trabajas 40 horas. Que con el salario mínimo interprofesional eres 1.400 eurista. Si coges las 14 pagas. Y en fin, si haces bien las cuentas, ¿no? O sea, y voy a poner 10 euros. Y voy a poner 10 euros en un ahorro a largo plazo, en fin, los detalles pues los contáis vosotros, que los contáis mejor que yo y que no estoy autorizado a dar recomendaciones de inversión. No sé, no me gusta hacerlo, pero ahorrar a largo plazo y a pensar en cómo se ahorra a largo plazo, y lo voy a hacer yo con 10 euros. Y esos 10 euros en 20 años, o en 30 años, o en 40 años, pues se habrán multiplicado por 20, por 30, por 40, por 50, dependiendo de cómo lo gestiones, dependiendo de cuánto tiempo sea. Y los podrás tener para complementar tu pensión. Y además habrá cambiado tu mentalidad, porque te habrás hecho responsable, corresponsable de tu bienestar. Las pensiones son salarios diferidos, vengan de donde vengan de un sistema de reparto o vengan de un sistema capitalizado. Y son para ti. No, tú te pagas tu propia pensión, aunque el mecanismo no sea así, cotizando. Es lo que está pasando. Vamos, suponiendo que el Estado vaya a cumplir con lo que ha prometido, que de momento nadie le puede decir que ha dejado de pagar una pensión, porque no lo ha hecho. ¿Okay? Entonces, eso, igual que tenemos en cuenta la rentabilidad de un fondo a 3 años antes o 10 años antes, pues habrá que ver si el Estado ha pagado o ha dejado de pagar las pensiones. Y la respuesta es que mal que bien, con 75.000 millones de complemento del presupuestos generales, pues ahora se ha pagado, ha atendido absolutamente a todas sus obligaciones la Seguridad Social española, en toda su historia. Y este año, pues también. O sea, este año hasta agosto, desde luego las ha atendido. Y lo seguirá haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Porque se juega el propio gobierno. Porque la sociedad está capturada por los mayores. Y el Pacto de Toledo es un pacto de silencio que lo que hace es permitir que haya más de 2 partidos, porque no solo habría 2, mayores y jóvenes. Y ganábamos los mayores por mayoría absoluta todas las veces. Con lo cual, pero a cambio a los jóvenes hay que decirles, hay que consolarles de alguna manera. ¿Cuál es el consuelo? Pues el consuelo es que no te preocupes. Cuídate, cumple 50 y ya estás automáticamente en el partido de... La vida se pasa muy deprisa, muy deprisa. Cierto. Esto me ha gustado mucho lo de, en lugar de Pacto de Toledo, Pacto de Silencio. Esto es tal cual. Hablamos de planes de pensiones. Es cierto que en el caso de
de España hay incentivos tributarios últimamente que pesan en contra, precisamente porque se han reducido las bonificaciones, las ventajas fiscales, pero es curioso, otra reforma, puestos a poner encima de la mesa cosas que podría hacer el gobierno sin que le cueste un duro. Hay muchos países que tienen lo que nosotros denominamos SICAP personales, SICAP para es decir, todos. una cuenta de ahorro Juan de Mariana, personal, cuenta de ahorro para todos, donde, y que puedan mover entre diferentes claro, activos. Que todos los activos que dediques en esa cuenta para tu ahorro de cara a la jubilación estén exentos del pago de impuestos. Bueno, pues eso sería también algo ciertamente positivo. Pues nada, tampoco hay ninguna propuesta al respecto. Hubo un partido que lo llevó una vez en el programa. El Partido Popular de Pablo Casado. El Partido Popular de Pablo Casado lo llevó en el programa y de hecho lo publicitaron incluso casi como una de las propuestas estrella para esas elecciones. A nosotros nos alegró mucho porque desde Juan de Mariana habíamos empujado mucho en esa dirección y luego ha desaparecido el debate. Y es simplemente una bolsa de ahorro a largo plazo bonificada fiscalmente y que puedas mover entre diferentes tipos de activos, ¿no? Es que no veo la polémica. Esto existe en Estados Unidos, en Reino Unido, en multitud de países. Por más que lo pienso, no se me ocurre ninguna objeción. Por más que lo, o sea, que puedes objetar y si quieres, oye, y se puede tributar a la salida, ¿eh? Porque no pasa nada. No, a la salida difieres tributas. El pago. A la salida tributas porque, ¿no? Mientras son rentas laborales que no han tributado, ¿no? Y a la salida tributas. Ya está. Esto, Andrei, no sé si tú tienes alguna... Andrei, que es el más joven, está ahí última mirando, cuestión. No sabes si reír o llorar. Pues estoy un poco así, Domingo. Bueno, pero esta es la realidad del sistema. Hay que contar las verdades del barquero. Totalmente. Justo con este último ejemplo yo lo estaba pensando y es algo que he pensado mucho. El ejemplo de Estados Unidos, además que son grupos sindicales. O sea, démonos también cuenta de la diferencia que hay en los sindicatos, que son los propios sindicatos de los policías, de los bomberos, los que gestionan también esas decisiones de inversión. Tienen sus planes de pensiones es que privados. Es muy fuerte. Y también de lo que comentaba Javier, no sé cuánto tiempo nos queda, pero me parece muy preocupante de cara a futuro ese problema demográfico que tenemos y sobre todo, ¿qué va a suceder con la robotización? ¿Qué va a suceder con la mano de obra, la población realmente que va a poder trabajar de cara a futuro y cómo se va a sostener el sistema? Sobre todo también, que esto es una cosa muy preocupante, estamos pagando las pensiones y comentaba también unos puntos muy interesantes, Javier, de dónde nos lo estamos quitando, pero también un punto más preocupante de dónde lo estamos quitando es del sistema educativo. O sea, me parece que a largo plazo se están haciendo mal muchísimas cosas en este país. De todo en general, Javier lo explicaba muy bien, la gente no es consciente de que todo el incremento de gasto en los últimos años, todo, absolutamente todo, se lo ha comido el aumento de las pensiones. Y no por la cuantía de la prestación, que también, sino por el mayor número de pensionistas que va entrando en el sistema y que no va a dejar de crecer como bola de nieve en los próximos años. O sea, que ese es el futuro que nos espera a corto o medio plazo. Por el lado del gasto es así. O sea, el aumento de los gastos es incuestionable. ¿Qué va a pasar con los ingresos? Vuelvo a decirte, eso nadie lo sabe. Eso es muy difícil hoy con toda la incertidumbre que tenemos, con todo el avance de la tecnología, con la automatización, la digitalización, la robotización. Es muy difícil anticipar a 20 años de plazo cómo va a hacerse el Producto Interior Bruto. Y puede ser que vayamos a un mundo radicalmente distinto del que conocemos, donde que parte del trabajo, que parte del valor lo vamos a crear las personas, los humanos, y que parte lo van a crear las máquinas, y lo más importante, ¿y cómo vamos a repartirlo? ¿No? Porque el problema, fíjate que la automatización tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que la productividad deja de ser un problema. La productividad es una obsesión del pasado, del mundo industrial, donde importaba cuántas horas trabajabas y con qué intensidad trabajabas, porque trabajamos nosotros, las personas, ¿no? Pero cuando trabajen las máquinas, pues ya no es un problema de productividad, porque si las máquinas pueden estar 24 horas, no hay ningún problema, no tienen vacaciones, nada, todo. O sea, el problema va a ser la distribución. ¿Cómo vamos a repartir? ¿Qué mecanismos de distribución, de reparto del valor creado por las máquinas vamos a arbitrar, vamos a diseñar para que nos permitan vivir en una sociedad cohesionada donde no haya ese enfrentamiento entre distintos grupos? Va a haber ganadores y perdedores, como cualquier revolución tecnológica. Esto es así, es la
destrucción creativa. Se destruye valor, pero se genera valor y hay ganadores, hay perdedores. Esto tú lo conoces bien, Andrei, que estás muy metido en el tema de la inteligencia artificial. Va a cambiar por completo muchísimas cosas y sobre todo, como bien estabas comentando, Javier, cuando se empieza a aplicar al mundo de la robótica, que cada vez está más presente. Solo hay que ver, en estos momentos se está produciendo la primera guerra en nuestra historia, en Ucrania, con robots. Con drones. Eso nunca lo habíamos visto hasta ahora y ahora es así. En fin, seguiremos abordando este tipo de cuestiones porque son fundamentales. Darte las gracias, Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IESE y titular de la cátedra Cobas AM sobre ahorro y pensiones. Ojalá este programa haya podido contribuir, aunque sea mínimamente, a que algún político, sea de izquierdas o sea de derechas, haya cogido, haya apuntado y diga, oye, estas reformas que plantea Javier no cuestan nada y tienen todo el sentido del mundo. Ojalá, Javier. Bueno, pues ya sabéis, contad conmigo para lo que queráis y le digo a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes, 10 euros al mes es la manera de empezar y eso lo podemos hacer todos. Queda dicho, nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos con una entrevista muy interesante. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues ya estamos de vuelta y aún tenemos un tema que abordar porque, fijaos, hemos estado hablando de pensiones, hemos estado hablando del problema de la sostenibilidad de la seguridad social, de cómo se podría mejorar el sistema o qué podemos hacer nosotros mismos para garantizarnos una buena pensión en el futuro. Pero hablamos de inversiones y dentro del ámbito de la inversión está la inversión inmobiliaria. Pero no la inversión inmobiliaria al uso, lo de comprar un piso, tocar el ladrillo, luego ponte a gestionar los alquileres con los quebraderos de cabeza que supone eso. Hay alternativas también en materia de inversión inmobiliaria y para ello contamos con Alejandro Labori, que es director de inversiones de Cibislen. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí estamos abordando esta cuestión. Oye, cuéntanos, lo primero de todo, Cibislen. ¿Qué es Cibislen? Bueno, al final lo hemos hablado aquí varias veces. Cibislen es una plataforma de inversión inmobiliaria que pone en contacto a inversores con promotores que buscan financiación. Entonces, en Cibislen, a través de préstamos hipotecarios, es decir, con garantía hipotecaria al promotor, pues se le da un préstamo a un plazo y a un tipo fijo determinado, agrupando las inversiones, digamos, de nuestros inversores, nunca mejor dicho. Entonces, ese modelo que pone en contacto a promotores y a inversores. Estamos hablando, por lo tanto, no de participar de un proyecto de inversión como inversores o copartícipes, sino de prestar dinero a constructoras, a promotores que desarrollan proyectos inmobiliarios. Eso es, no en modelo, digamos, de entrar como socios o equity, que se entendería hoy en día, sino vía deuda. Al final es un contrato de deuda con una garantía hipotecaria detrás del activo. En caso de impago, pues siempre está ese activo para poder repagar la deuda. Normalmente hacemos préstamos a un plazo medio de 15, 18 meses y a día de hoy estamos prestando a unos tipos de interés anual en torno al 10-11% más o menos. 10-11% anual. ¿Y desde qué cuantía mínima al mes se puede invertir en Cibislen? Claro, eso es lo bueno de la diversificación, que al final nosotros sacamos un proyecto a la semana y se puede invertir por inversión y por proyecto desde 250 euros. Entonces, un poco la gracia de esto es analizar los proyectos, ver los que más te encajan y poder diversificar invirtiendo en varios proyectos a la vez. ¿Y qué tipo de proyectos financiáis? Pues todo tipo. Lo que más hacemos son préstamos al promotor, pues desde para comprar suelo, desarrollar o digamos para la construcción, o sea, o para el suelo o para desarrollar la construcción, hasta o la venta de las viviendas o hasta una entrada, digamos, más senior de financiación bancaria, que sería, digamos, nuestra salida del préstamo. Claro, porque hay que tener en cuenta que los bancos, desde el estallido de la crisis inmobiliaria, bueno, pues no le prestan dinero a constructoras y promotoras, salvo que cumpla una serie de condiciones. Tienes que tener el suelo, tienes que tener vendido con anticipación una parte del proyecto, y ahí es precisamente donde entráis vosotros. Pero, ¿cómo os garantizáis el cobro
de ese préstamo, la recuperación del préstamo en caso de que, oye, pues que el promotor no lleve a cabo el proyecto, etcétera. Vuestros proyectos cuentan con garantía hipotecaria, ¿verdad? Eso es, nuestros proyectos cuentan con garantía hipotecaria, que al final es una garantía real, que en el caso de impago o incumplimiento por parte del promotor, pues hay un proceso hipotecario que en España suele durar en año y medio, 2 años más o menos, en el que se realizaría una subasta del activo y con esa venta se podría repagar el préstamo. Siempre operamos con márgenes de maniobra importantes, o sea, es decir, para un préstamo de 2 millones, ¿no? Pues intentaríamos más o menos que el valor de la garantía sea del doble. Es un préstamo de 2 millones, una garantía de 4. Entonces, al final, pues si luego la subasta a la venta, en vez de 4, se vende por 3, 3,5 para repagar un préstamo de 2, ¿no? Por poner este ejemplo, habría una amplia cobertura y es un poco siempre lo que intentamos, más allá de que siempre también buscamos pues que sean promotores buenos y de primer nivel para que esto no ocurra, ¿no? Claro, garantizar por un lado la solvencia, pero en caso de dificultad poder liquidar el activo y de este modo reintegrar el préstamo, tanto el capital como los intereses. Correcto. Pues Alejandro Labori, para todos aquellos que quieran más información sobre Cibislen, tan solo tienen que visitar cibislen.com. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. A vosotros, hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Domingo Soriano, vaya programazo hemos tenido hoy, ¿eh? Con Javier hemos hablado de pensiones, sistema público, el futuro de los jóvenes. Lo veo un poco negro, Andrei. Sí. Bueno, me deja un poco preocupado, pero no, ha valido la pena. Bueno, para eso estamos aquí, precisamente, para abordar este tipo de cuestiones y aportar soluciones. No solo a los políticos, sino para nosotros mismos. Lo dicho, como siempre, un auténtico placer. Luis Fernando, espero que te recuperes pronto y estés con nosotros la próxima semana. Y a todos ustedes, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.